Estamos con Javier Delgado, secretario general de ANSAFE del Departamento General López, así que le vamos a preguntar a él cómo está la situación de los docentes hoy aquí en la provincia, en nuestra provincia. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Bien. Bueno, hemos tenido una medida de fuerza bastante extensa. La primera semana, 72 horas, que fue votada en la Asamblea Provincial y bueno, en principio a nivel nacional eran 48, acá en las provincias se agregaron 24 horas más y bueno, asistimos a la marcha el día lunes con una concurrencia bastante nutrida desde la delegación. También salieron colectivos de otros sindicatos docentes, así que podemos decir que fueron muchos docentes del departamento y bueno, la contundencia de esa marcha me parece que está a la vista, más de 70.000 docentes reclamando algo que es completamente justo, que es este tema de la anulación de la paritaria a nivel nacional. Qué disparate eso, ¿no? El incumplimiento de la ley por el propio gobierno nacional. Incumple la ley. Sí, me parece que la intencionalidad es clara, digamos, es anular o violar estas leyes que hacen que después cada provincia quede al azar y discuta con menos condiciones su salario, porque al no haber un piso a nivel nacional, después queda librado a cada jurisdicción. Entonces me parece que eso por un lado, y después la política de ajuste que lamentablemente estamos viendo todos los trabajadores, se ve clara cuál es la intencionalidad del gobierno nacional y bueno, y en ese contexto se enmarca esto de Santa Fe, en donde nosotros vemos que bueno, la provincia de Santa Fe lamentablemente dio una propuesta a 2 o 3 días hábiles de iniciarse las clases. Antes no había dado ninguna propuesta y bueno, el contenido de la propuesta era muy exigua, el número que se daba era un 19,5, cuando nosotros lo que tenemos es que, bueno, hasta los diagnósticos más alentadores hablan de un 25% para el 2017 y nosotros ya el año pasado perdimos 10 puntos los activos. Claro. Entonces estaba muy lejos de ser una recomposición salarial y todo eso fue rechazado por los docentes de Santa Fe. Y hoy por hoy no hay ninguna comunicación oficial después del rechazo de ANSAFE, así que bueno, estamos esperando a ver qué pasa. Lamentablemente a nivel nacional el gobierno no acusó recibo del reclamo masivo que dio la docencia en todo el país y después a nivel provincial todavía tampoco hubo una nueva comunicación en función de que bueno, nosotros rechazamos la primera propuesta. Claro. Vamos a empezar por decir que el gobierno nacional está incumpliendo una ley que está vigente. O sea, si el gobierno nacional no quiere esa ley, está en desacuerdo, una ley votada en el 2006, creo que sí, es la ley de... Sí. Si está en desacuerdo, que la cambie, que pida la derogación de la ley, que mande un pedido de derogación al Congreso y será el Congreso quien debe tratarlo. Mientras la ley está vigente, la tiene que cumplir. El primero que la tiene que cumplir es el presidente de la Nación, que es el que la está incumpliendo. Está fuera de la ley. Yo lo que me llama la atención es cómo no le han planteado esto ante la justicia, porque está obligado a cumplir con la ley. Sí, lamentablemente... Lo habría que judicializar esta conducta del Ejecutivo Nacional. Esto es así, porque está incumpliendo la ley vigente, una ley que está vigente. Este es un tema. El otro tema, Javier, creo que alguna vez te lo dije medio en broma, el año pasado, no sé si fue en el último programa o en el anterior, con respecto a los salarios. A mí me da como la sensación que el docente se ha acostumbrado a ganar poco. Entonces siempre está corriendo detrás de la inflación, que en algunos casos ha sido mentirosa, en otros casos es menos mentirosa, pero mentirosa siempre al fin la inflación. Pero digamos, es como que está discutiendo siempre sobre salarios exiguos. Vamos a hablar de la provincia de Santa Fe. Esto ahora sí lo estoy planteando en serio. Ustedes dependen del Poder Ejecutivo. Muy bien. Sí. En el Poder Ejecutivo hay distintos cuerpos salariales. Por ejemplo, en el Ministerio de Economía vos tenés el registro de la propiedad y el API, que tienen convenios absolutamente distintos del resto de la administración pública. Ganan muy bien, merecen ganar eso y muchísimo más. Pero ustedes tienen que referenciarse en los salarios que se está pagando acá en la provincia. Ni hablar del Poder Judicial. Sí. El Poder Judicial tiene salarios extraordinarios. ¿Por qué? Porque ellos, creo que fue con Reviglio y lo terminaron de concretar con Reutemann,
la famosa ley del enganche. Ellos sacaron la ley del enganche, que se enganchan a la nación y automáticamente ellos van recibiendo. Hay empleados del Poder Judicial que ganan lo que están ganando y tienen que ganar mucho más. También estoy de acuerdo. Pero ganan fortuna al lado de los... Sí. Digo, a mí me parece, estoy hablando de la provincia de Santa Fe, dejo esto para el resto, que eso también tendrían que ustedes dejar de acostumbrarse a ganar poco. Sí. Sí, porque digamos, no es que estoy cuestionándote a vos ni a los docentes santafesinos lo que hacen. Hagan todos los paros que sean necesarios, pero busquen un salario de referencia acá, que se paga en la provincia. No estoy hablando de lo que se paga en Chubut o en Capital Federal o en Formosa, no, en la provincia. Tomen el salario de referencia. En el Ministerio de Economía hay 2 convenios muy especiales, que son los del registro de la propiedad. Evidentemente son agentes recaudadores ambos, sí. ¿Cierto? Sí. Yo no lo conozco y después el Poder Judicial. Sí. Yo a eso que vos mencionás me parece fundamental y, digamos, como sindicato tendríamos que trabajar 2 líneas como para revertir esa idea. Sin duda. Que es trabajar de cara a la comunidad y también cuestionar el papel que tiene el Estado provincial en relación a las escuelas privadas. Y antes de eso, digamos, me parece que lo que vos mencionás también se le podría agregar esto de que la paritaria docente tiene una particularidad, que es ser la paritaria testigo de un montón de paritarias que vienen después. Claro. Entonces, digamos, lo que estamos discutiendo acá, por eso nosotros salimos esta semana a explicarle a la comunidad que si ganan los docentes ganamos todos, por lo menos los trabajadores, es que si nosotros sacamos un número desfavorable para nosotros, eso va a incidir para mal en las otras paritarias. Es la paritaria testigo. Entonces no es solo un reclamo corporativo. Eso por un lado, agregando a lo que vos decís. Y en cuanto a esto de instalar otra idea de que los docentes tienen que estar bien pagos y que se merecen un mejor salario y demás, me parece que lo tendríamos que trabajar como gremio y como cuerpo docente desde 2 perspectivas. Primero, de cara a la comunidad, porque lamentablemente siempre los gobiernos de turno terminan utilizando a los padres de nuestros alumnos o a la propia comunidad en general para ponernos en contra, digamos. Parece que ahí tenemos que tener un mensaje claro de cara a la comunidad, por eso nosotros nos hemos estado preocupando por salir a hablar a los vecinos, a los ciudadanos, a los padres. Me parece que esa tarea es un trabajo de hormiga que hay que empezar a hacer para revertir esto que vos mencionás. Claro. Y después también a salir a poner sobre la mesa cuestiones claras, digamos. Nosotros tenemos que decirle a la comunidad que las escuelas de gestión privada son subvencionadas en su mayoría, el 100% de los salarios de los docentes, por el Estado. Sí. Entonces, es muy relativo esto de que sean instituciones privadas. Por otro lado, lo que estamos viendo es que el Estado terciariza parte de la educación en estas instituciones, que son instituciones que no permiten que el docente se exprese. Porque desde el vamos, en esas instituciones, no existe la misma libertad de organización gremial que en la escuela pública. Entonces, ¿qué nos encontramos con un paro? Nos encontramos, por un lado, con la opinión pública dividida, gran parte en contra nuestra, otra parte que nos apoya, y también nos encontramos esta especie de terciarización de la educación que es propiciada por el propio Estado, en la cual nosotros tenemos que salir a solidarizarnos con los compañeros que trabajan en las escuelas privadas, salir a decir que, bueno, ellos tienen problemas para organizarse, no se pueden expresar y demás, y tratar de organizarnos ahí también, porque me parece que el Estado hace ese doble juego. Por un lado, trabaja muy bien la parte, digamos, en sentido perverso, digamos, lo trabaja bien. La parte de la comunidad siempre da una propuesta para cuando los padres de nuestros alumnos y los alumnos ya están en la puerta de la escuela, y después esto de la escuela privada. Nosotros tenemos propagandas explícitas de instituciones privadas que dicen arrancamos el lunes. Claro. Y vos decís, bueno, eso es una desafiando a los padres a que vayan. Muchas veces, claro, y muchas veces digamos, es la bandera de muchas instituciones, no todas, pero lamentablemente casi la mayoría sí. Entonces nos encontramos con que eso resta el impacto que nosotros podemos hacer como docentes. Y muchas veces las condiciones laborales de esos docentes son como las nuestras, porque cobran lo mismo, están precarizados, mucho más precarizados creo que están ustedes. Y nosotros, claro, en la pública votamos, nosotros discutimos qué hacer, si hacemos paro o no hacemos paro, cuál es la medida de fuerza más efectiva, lo discutimos. Ahora, eso no se ve en las instituciones privadas. Entonces me parece que esa terciarización, podríamos decir, que el Estado fomenta cada vez más, nos juega en contra a la hora de hacer nuestros reclamos. Entonces, sin duda. En la línea de lo que vos decías, me parece que hay que trabajar esos 2 aspectos que son, digamos, 2 patas que nuestro empleador lo trabaja muy bien. Sí. Pero fíjate una cosa, Javier.
Hoy lo más importante es la educación. Yo soy un hijo de la educación pública, imagínate, por los años que tengo no tuve otra alternativa. Mis padres eran trabajadores, así que hice toda la educación primaria, secundaria y universitaria en la escuela pública. Pero vamos a suponer, digamos, yo soy un defensor de la escuela pública, de la educación pública. Vamos a admitir que la educación privada existe, pero que se diga esto que vos señalás, porque yo recuerdo cuando Bondesio le aplicó, el primer ministro de Educación, el primer gobierno de Reutemann lo tuvo como ministro a un tal Bondesio, sí, un tipo nefasto, que puso el famoso, que después lo termina sacando en el último gobierno, en el último tramo de su gobierno Obey, el presentismo. O sea, acá el docente por cualquier circunstancia se enfermaba y no le pagaban el presentismo. Bien. Esto era una extorsión evidente y la sociedad lo terminó aceptando. O sea, todos terminamos aceptando eso. Ese es un tema. Lo otro, lo que vos bien señalás, yo se lo he escuchado decir a Reutemann, porque no tenía empacho en decirlo, que a él le convenía más subsidiar, le salía más barato. Claro. El subsidio, porque no tenía que hacerse cargo de la construcción de las escuelas, del mantenimiento, etcétera, y encima no tenía organización gremial. Y no tenía esa organización gremial. Pero esto era de Bondesio y Reutemann. Sí, sí. Yo se lo he escuchado a ellos. O sea, esto no es novedoso. Entonces digo, a mí me parece que sí. ¿Vamos a hablar de educación? Bueno, macanudo, vamos a hablar de educación. Pero ¿quién es el que tiene que hablar de educación? A ver, yo no lo puedo, jamás lo voy a escuchar a Lifshitz decir que la educación no le interesa. Claro. Al ministro de Educación mucho menos. Pero habría que preguntarle si ellos pueden vivir con con lo que vive un docente. Con lo que vive un docente. Sí, sí, sí. Trabajando la cantidad de horas que trabaja el docente. No, y también está este tema que mencionábamos anteriormente. Nosotros somos conscientes que los padres de los alumnos de la escuela pública, la mayoría cobra menos que nosotros. Sí. Nosotros cobramos poco. Ahora, la idea no es nivelar para abajo, sino luchar para subir el nivel de vida de todos los asalariados, porque si no se genera esa disputa entre asalariados o entre trabajadores que obviamente hace el caldo gordo a nuestros empleadores. Sí, sí. Eso me parece que no nos pasa solo a nosotros, pasa cuando hay paro en subte también pasa lo mismo, digamos. Sí, sí. Son alianzas que hay que empezar a tejer como para ver si podemos generar organización, reclamos conjuntos, coherentes, que lleguen a la comunidad y que sean una palanca como para ir mejorando el nivel de vida, porque lamentablemente venimos para atrás, digamos. Sí, porque lo que estamos reclamando no es nuevos derechos, sino no perder los que tenemos. Bueno, eso es lo que te decía yo. Estamos, digamos, se están librando, los docentes libran luchas defensivas. Sí, sí, sí. Esto es lo dramático. Y los tipos y los gobiernos de turno se dan el lujo hasta en esa lucha defensiva enfrentarlo. De ahí que es cierto lo que vos decís. Si ponen de rodilla a los docentes, ponen de rodilla a todos los trabajadores argentinos. Sí, o sea, sí. Es testigo lo que la lucha de ustedes es una lucha testigo. Y además me parece que el ciclo económico, al estar en recesión y estancamiento, y la vía de salida que ha planteado el gobierno nacional es rebaja de salarios para reactivar la inversión. Me parece que es más que claro el mensaje, y nosotros como trabajadores tenemos que defender lo que tenemos, que es nuestro salario. Sí, sin duda. ¿Algo más para agregar, Javier? No, está bien, muy nutrida la charla. Sí, bueno, eso es lo que me gustaba, charlar, porque si no, sí, por ahí hoy Sevilla no está, porque si no me dice que yo hablo mucho. No hablo tanto. No, pero a nosotros nos interesa intercambiar claro. y dialogar, y muchas veces en esta misma entrevista uno se va con ideas pensando nuevas estrategias como para ver cómo podemos defender a los docentes. Bueno, Javier, nuestra solidaridad, la del programa por lo menos, por la lucha de ustedes, y suerte en lo que viene. Bueno, gracias por el apoyo. Muy bien, vamos a la pausa.